Bienvenidos al consultorio de Miguel en este día, martes 4 de junio del 2024, ya listos iniciando semana dentro de lo que es el consultorio y por supuesto el mes de junio, donde nos enfocaremos la mayor parte de los consultorios en temas que tienen que ver con la salud del hombre. Importante porque también este mes, que es el mes de los papás 99, queremos que también tomemos conciencia, sobre todo nosotros como hombres, que la mayoría de las veces pues no acudimos a una situación también para poder tener una cita, un diagnóstico y sobre todo la prevención. Y por eso nos acompaña el día de hoy el doctor Marco Antonio Vilchis Cárdenas, titular de Urología Médica Láser, realizó medicina general en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y se formó como especialista en el Centro Médico Nacional del Noroeste en Monterrey, Nuevo León. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el campo médico y ha realizado cursos de cirugía mínima invasión en Bilbao, Vizcaya, España y cirugía láser de próstata en Argentina. Una vez más le damos la bienvenida. El tema del día de hoy, doctor, es cáncer de próstata y enfermedades prostáticas. Gracias por acompañarnos con su experiencia, conocimiento y sobre todo para pues divagar dudas que podemos tener muchas veces los caballeros y que la mayoría de las veces pues no acudimos a hacer una valoración, no acudimos hasta que ya tenemos algún tema que ya puede ser molesto y que en ese momento pues nos asustamos. Gracias por estar con nosotros y me gustaría que empezáramos precisamente con qué es el cáncer de próstata. Bueno, muy buenos días a todos, a todo tu auditorio. Agradezco mucho la invitación de venir a platicar estos temas muy importantes en relación a la próstata, que obviamente la tiene el varón, y es un excelente tema hablar el día de hoy de cáncer de próstata y algunas enfermedades prostáticas que los mismos pacientes los pueden confundir. Estamos a tus órdenes. ¿Qué tanto es la participación de los hombres yendo precisamente a una consulta, a una valoración, a partir de qué edad? Si esto es más común o regular actualmente en estos tiempos, porque sabemos que desde hace tiempo también incluso hasta se bromea sobre ese tipo de situaciones entre hombres, ¿no? Sí, definitivamente en la actualidad la participación masculina es cada vez más vigente, cada vez más pronunciada. Es muy común que el paciente ya solo decida acudir a la consulta para su evaluación, ya que cada vez, tanto en redes sociales, en internet, en muchas situaciones se va sabiendo más de que efectivamente el cáncer de próstata se puede curar o se puede tratar muy bien si se detecta a tiempo. Entonces, cuando el paciente joven, adulto joven, después de los 40, 50 años, comienza a acudir, la expectativa de vida en relación a cáncer de próstata, la expectativa de vida en relación a enfermedades prostáticas es muy buena, le ayuda demasiado al comenzar a acudir en forma temprana a sus evaluaciones urológicas. Pues eso es una buena señal, afortunadamente, de que nos estemos quitando estos mitos, estos miedos o esta pena, porque existe precisamente este tipo de situaciones. ¿Qué es el cáncer de próstata? Todo cáncer es una proliferación anormal, desacelerada, de las células de cada órgano. En este caso que estamos hablando de la próstata, podemos hablar que es una proliferación anormal y desacelerada o mal codificada de la célula prostática, y la próstata es un órgano, es una glándula situada exactamente por debajo de la vejiga, por delante del recto, que sin duda alguna la tiene el varón, y al ser células malignas o células que están complicando su crecimiento y su aceleración de la próstata, esto es el cáncer de próstata, es una malignidad de la célula prostática. Hablemos de síntomas, porque muchas veces nosotros vemos como, solamente tengo un dolor o tengo este tipo de situaciones, pero no sabemos bien a bien como esta situación de cómo tomar en cuenta ciertas situaciones que pueden estar pasando precisamente en esta parte de nuestro cuerpo. Acabas de dar un punto muy... yo creo que puede ser quizá el más importante de este tema, porque es muy común que esa persona, ese varón cuarentón, cincuentón, que no tiene ninguna molestia, que no tiene ninguna manifestación clínica, diga, pues bueno, yo no tengo ni riesgos ni posibilidades de tener cáncer en la próstata. Pero algo bien importante que debe saber la población en general, adultos, chicos, medianos, grandes, hombres, mujeres, hijos, debe saber que el cáncer de próstata no tiene
síntomas en sus etapas iniciales. Ojo, no tiene ningún síntoma en sus etapas iniciales. Y es justamente cuando podemos detectarlo a tiempo. En los estados avanzados, en los estados en los que el cáncer de próstata ya ha proliferado cada vez más, en los estados en los que el cáncer de próstata está más avanzado, sí vamos a tener dificultades para orinar, dolor al orinar, disminución del chorro en la orina, que te pares más veces en la noche a orinar, que te duela al orinar, algo muy frecuente en el cáncer de próstata avanzado, que orines con sangre, que las emisiones eyaculatorias sean con sangre también, y cuando ya es, demasiado avanzado, las metástasis en los huesos son muy, muy dolorosas. De hecho, una de las especialidades que coadyuvan al urólogo en este tema, aparte del oncólogo, es terapia de dolor, porque el dolor por cáncer de próstata es 10 de 10. Entonces, vale la pena atenderse después de los 40 años. Si tú tienes algún antecedente familiar, si tú tienes papá, abuelos, tíos, hermanos con cáncer de próstata, después de los 40 años sería una buena elección de comenzar a vigilarte, cuidarte urológicamente. No te hagas tú solo el antígeno. Eso es bien importante también en México, para evitarse la consulta, para evitarse en ocasiones el tema de pagar probablemente la consulta. El paciente lo que hace es ir a un laboratorio y y revisa su antígeno, y si está por debajo de 4, para él es normal. Pero nosotros como urólogos vemos muchos otros parámetros, como velocidad del antígeno, el antígeno prostático específico, fracciones libres, o una serie ya de situaciones bioquímicas que, no vamos a platicar de ello aquí en este programa, pero son una serie de situaciones en donde el paciente o el público en general debe comprender que no es estrictamente el antígeno prostático el gold estándar único para realizar el diagnóstico de cáncer de próstata. Si es un adyuvante o si nos apoya en el diagnóstico, indiscutiblemente. Indiscutiblemente el antígeno prostático específico con su fracción libre nos van a ayudar para hacer un diagnóstico, pero no es la única forma de analizar a una persona para saber si tiene o no tiene cáncer de próstata. Doctor, ¿cuáles serían entonces estas recomendaciones para una vez cumplidos los 40? Guíenos, llévenos precisamente por esta situación. ¿Vamos directamente con nuestro médico, a lo mejor que tenemos familiar, o vamos directamente con el urólogo, o nos hacemos este antígeno y después vamos con un especialista? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Porque la verdad es que la mayoría de nosotros como hombres estamos como muy inmersos en muchas cosas, menos en lo que es nuestra salud y la prevención de nuestra salud, y más si hablamos de cáncer de próstata. Sí, sin duda alguna, esta situación del cáncer de próstata y las enfermedades prostáticas para el varón es un tabú e incluso para su familia. Pero bueno, aquí lo más importante es que tú como persona, si tienes, por ejemplo, seguridad social, siempre vas a acudir primero a tu médico familiar, y ya te va a canalizar en tiempo y forma con el urólogo. Uh-huh. Y afuera, ya en el ejercicio privado de la medicina, ya lo que podemos hacer estrictamente es acudir a una consulta inicial con tu urólogo de confianza. Okay. Yo considero que todos los urólogos son buenos, todos los urólogos salen certificados, todos los urólogos son excelentes aquí en Morelos, y aquí la situación es visitar al urólogo y ponerse en manos de él en forma inicial. No es apropiado, no es bueno ir probablemente ya cuando tengas molestias o síntomas. Si tú quieres incluso ahorrarte un poquito, esto les va a interesar mucho a la población. Si tú quieres ahorrarte a lo mejor una segunda valoración o tercera valoración, uh-huh, puedes ir con tu urólogo. Ojo, tome nota, radioescuchas. Puedes ir con tu urólogo, con un antígeno prostático específico, y también debe de llevar fracción libre del antígeno prostático específico. 2, examen general de la orina. 3, urocultivo y espermocultivo. Y 4, un ultrasonido
vésico-prostático con medición de orina residual. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto es lo que evaluamos, al menos en urología médica láser, nosotros estrictamente evaluamos toda esa situación. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Hacer una evaluación clínica, hacer un interrogatorio de los antecedentes heredofamiliares del paciente, de las enfermedades propias de ese paciente. Hablando de esto, doctor, antes de continuar, para poder tener como claro cuáles serían como las preguntas que se realizan o el cuestionario que se realiza en una consulta, porque muchas veces pues a lo mejor podemos tener, como decimos, miedo, pena o vergüenza a este tipo tal vez de preguntas que nos podrían hacer, ¿no? Excelente. El interrogatorio obviamente se hace un historial clínico muy amplio, pero enfocándonos en este caso nada más en el tema prostático, el interrogatorio principalmente es antecedentes heredofamiliares, como lo dije, antecedentes de familiares de primera línea que hayan tenido cáncer prostático, incluso hay alguna relación del cáncer mamario con el cáncer de próstata, ¿sí? Entonces se hace un interrogatorio específico de padres, abuelos, algún familiar directo con cáncer de próstata. 2, ya hablando de enfermedades propias del paciente, obviamente saber si el paciente fuma, porque el tabaquismo es un predictor, predispone al tema del cáncer de próstata, produce oxidación de las células y esto a su vez favorece el cáncer de próstata, la obesidad, el tipo de alimentación, las grasas saturadas que como mexicanos tenemos, el abundante carnes rojas, etcétera. Esto condiciona un aumento en la posibilidad o factores predisponentes para el cáncer de próstata, la falta de ejercicio, hacer o no ejercicio. Entonces, todo esto es un interrogatorio muy amplio para el paciente. Ahora, ya enfocándonos a síntomas, preguntarle al paciente si tiene o no tal o cual síntoma, insisto, en primer lugar, problemas o alteraciones en su forma de orinar. ¿Cuáles pueden ser los problemas? Que el paciente se pare más de una vez a orinar en la noche como posibilidad. Insisto, como posibilidades, porque no son síntomas exclusivos de cáncer de próstata. Esto cabe resaltarlo. ¿Más de una vez es, por ejemplo, más de 2? Más de dos. Si pasan 2. Sí, o sea, si pasan 2 en un paciente joven, no es normal. Okay. Estrictamente no es normal y habrá que indagar qué es esta situación. Pueden ser no precisamente cáncer de próstata, es importante para que el público no esté y diga, yo orino 2 veces y ya tengo cáncer de próstata. A lo mejor toma mucha agua antes de irse a dormir o toma líquidos antes de irse a dormir, porque muchas veces también dicen que te debes de hidratar precisamente para irte a dormir porque uno suda mucho durante las noches. Entonces, perfecto, pero si son más de 2-3 veces para ir a orinar no es correcto en un paciente joven. ¿Joven a qué llamamos? Abajo de 40 años. Okay. En este caso, en relación al tema del cáncer de próstata, abajo de 40 años. Jóvenes son para mí los de 60 y menos, ¿no? Pero en este caso, para hablar de cáncer de próstata, menores a 40 años, no es normal que vayas 3, 4, 5 veces al baño. Incluso tenemos pacientes que van 15 veces al baño en la noche a orinar. Y es una realidad. Pero insisto, no por ir 15 veces es cáncer de próstata. Claro. Pueden ser problemas de enfermedades prostáticas o incluso problemas de enfermedades de la vejiga. Que ahí haremos ahorita una separación y hablaremos de las enfermedades prostáticas, ¿no? Que es una cosa distinta al cáncer de próstata. Muy bien. Continuando con los síntomas, insisto, es que como paciente te pares más de 2-3 veces a orinar, que el chorro de la orina comience a disminuir de fuerza, de intensidad o de potencia con el cual emites la orina y también la frecuencia con la que orines durante el día. Hay personas que a pesar de tomar mucha agua o de un consumo aproximado de 2-3 litros de agua por día, en ocasiones van a orinar a cada rato y esto se debe al poco vaciamiento que hacen de su vejiga. Otro de los síntomas muy característicos de la posibilidad de alguna enfermedad maligna o más agresiva en este tema es orinar con sangre, orinar con coágulos o eyacular con sangre. Okay. Entonces, este tipo de situaciones son como más frecuentes en el tema de cáncer de próstata. Pues a poner mucha atención en esto y si tienen dudas, por favor, háganle llegar al 777-270-4902. Este espacio, ya saben, el consultorio de Miguel es precisamente donde ustedes sentarían al consultorio con los médicos y especialistas para que no les quede ninguna duda. De repente, como decimos, y yo creo que más en este tema, si hablamos de la salud preventiva y sobre todo en los caballeros, tenemos pena, tenemos miedo, no queremos saber si estamos enfermos
enfermos, no queremos saber ni tener la posibilidad de estar enfermos. Por eso preferimos más bien no tomar muchas veces en cuenta pues lo que es la prevención en la medicina y sobre todo en la salud. Y en este caso, hablando de un tema tan importante como lo es el cáncer de próstata, créanme que yo los invito a que nos hagan ustedes llegar sus preguntas a través del 777-270-4902. Doctor, pues vamos a continuar después de la pausa comercial, si le parece bien, para hablar de más temas que tienen que ver con el cáncer de próstata y a lo mejor continuar después con las enfermedades prostáticas, Claro, para hacer ahí una gran diferencia sobre lo que es una cosa y es otra, y no alarmarnos, no asustarnos sobre esta situación, pero sí tomar esta prevención literal que debemos de hacer en nuestra salud si pasamos más de los 40. Regresamos aquí en la 99. Estamos en el consultorio de Miguel y estamos hablando de cáncer de próstata y enfermedades prostáticas. Regresamos al consultorio de Miguel aquí en la 99. Gracias por seguir con nosotros y gracias por todas sus preguntas al 777-270-4902. Por aquí nos comenta el contacto 40,390, doctor. ¿Por qué da cáncer de próstata o cuáles son las causas posibles del cáncer de próstata? Aunque ya lo mencionamos hace un momento, me gustaría nuevamente comentarlo de una forma que nos quede un poco más claro, sobre todo porque a veces pues andamos ocupados en otras situaciones también y no ponemos la atención que deberíamos, pero sobre todo de forma más común, doctor. Sí, el tema de hablar de cáncer de próstata estrictamente en su etiología o la causa que origina el cáncer de próstata, ya lo mencionábamos hace ratito, es una desorganización del crecimiento celular. ¿Qué quiere decir todo esto? Que una célula inflamada en forma crónica se va oxidando en forma crónica y esto también va haciendo que su propio ADN celular, su propio cromosoma celular vaya teniendo mutaciones y estas mutaciones va a ir generando que esa célula hoy sea una célula normal, después sea una célula inflamada, después una célula oxidada y después una célula maligna, una célula que va a cambiar totalmente su arquitectura. Y ya al tener esa información codificada, por así decirlo, en la cual esa célula está mal, pues el resto de las células van a comenzar a crecer y a proliferar en forma anormal. ¿Qué es lo que condiciona todo esto? En muchos factores, la genética, como les mencioné, tener antecedentes primarios de papá, abuelos con cáncer de próstata. 2, un factor de riesgo es la edad. Todas las personas mayores de 60 años, con mucho, pero con mucho mayor énfasis deben de vigilarse el tema del cáncer de próstata. 3, la obesidad. La obesidad va haciendo también que esta alteración celular y estas alteraciones que les comento propias de la célula vayan cambiando. La dieta rica en grasas saturadas, las carnes, generalmente comer con poca verdura, con poco licopeno, que es el jitomate, con pocas sustancias que nos van a contraponer la factibilidad de cáncer de próstata, pues generalmente no lo hacemos. Somos mexicanos, sí, ¿no? Y generalmente nos vamos a los tacos, nos vamos a la carne asada, etcétera, que es muy deliciosa, a mí me encanta, pero o sea, sí puede condicionar este tipo de factores. Doctor, ¿cuántas veces podríamos o deberíamos de comer carnita asada, de esa que tanto nos gusta y se ha puesto tan de moda y más en Cuernavaca? Fíjate que esa pregunta es muy buena porque estábamos haciendo una revisión de la bibliografía y todo esto, y menciona la literatura que en particular carne roja hay que comer una sola vez a la semana y hay que hacer una mezcla en la dieta considerablemente de pescado por lo menos 2 veces al día, frutas y verduras. Mencionaba mucho en comer semillas, grasas vegetales, como por ejemplo el aguacate, almendras, nueces, etcétera. Todo esto que va a mejorar que justamente esa citotoxicidad o esa oxidación. Citotoxicidad es que la célula, vaya teniendo agresión, por así decirlo, que esa agresión celular sea mucho menor. Ok, alguien nos pregunta que pues su papá tuvo cáncer de próstata, actualmente tiene 50 años, ¿qué le recomienda? ¿Qué tendría que hacer precisamente? Porque existe pues esta cuestión de que el papá tuvo cáncer de próstata. Alguien que tiene 50 años
y que pues hasta el momento no tiene ningún tipo de síntoma y ninguna molestia, pero ¿qué sería lo recomendable para él? Un excelente punto para esta familia y estas personas es que ese papá que tuvo, si me dicen que tuvo, quiero pensar que ahorita ya no tiene cáncer de próstata, pero es demasiado importante que esa persona se vigile periódicamente con el urólogo que lo ha atendido, porque si ahorita ya no tienes, lo felicito que ya no tenga cáncer de próstata, pero no debe de parar su vigilancia. Por ningún motivo, todo el tiempo debe de estarse vigilando. Y algo bien importante, ahora vamos a hacer una situación prospectiva en este caso. Los hijos varones y los nietos varones de ese señor, con mayor razón, a partir de los 40 años, hay que sugerirles que se cuiden en relación al cáncer de próstata. Y en este caso, ¿cuáles serían los exámenes o pruebas para diagnosticar pues precisamente el cáncer de próstata? Nos mencionó hace rato el antígeno, pero hay algunos otros más, y de qué forma se deben de, pues ya decíamos que acompañados de un urólogo, pero diagnosticar. El antígeno prostático específico es una proteína que se libera, obviamente, valga la redundancia, a partir de la próstata. Quiero hacer una mención muy importante. El antígeno prostático específico es específico de la próstata, mas no es específico de cáncer prostático. Okay. ¿Qué quiero decir con esto para que pongan mucha atención? Que si a ti tienes 50 años de edad y hoy te hiciste un antígeno prostático específico y tienes 5.0, que es por arriba de lo normal, ¿quiere decir que ya tienes cáncer de próstata? No, para nada. Tienes elevación del antígeno prostático específico y muy probablemente sea cáncer de próstata, probablemente sea prostatitis, probablemente tuviste actividad sexual, probablemente tuviste una infección urinaria, probablemente tuviste una infección prostática. Muchas situaciones te pueden elevar el antígeno prostático específico. Ok. Alguien nos pregunta también respecto a orinar con sangre. Hace unos meses tuvo este padecimiento o este síntoma y le dijeron que era infección en los riñones. Ok. La hematuria macroscópica quiere decir orinar con sangre que veo con mis propios ojos. El hecho de que una persona orine con sangre no es estrictamente cáncer de próstata. Por eso les comento que la mejor oportunidad de atención que puedes tener para prevenir el cáncer de próstata, sin duda alguna, es acudir con tu urólogo. Porque el hecho también de que tengas sangre en la orina no es igual a que tengo cáncer de próstata. El sangrado al orinar puede ser desde cosas muy sencillas como una infección urinaria, una infección en la zona de la vejiga, piedras en la vía urinaria, tumores en cualquier zona de la vía urinaria, desde los riñones, el conducto que baja de los riñones hacia la vejiga, que se llama uréter, la propia vejiga, la próstata, la uretra incluso. La uretra es el conducto por el cual orina a través del pene el varón. Entonces, en cualquier momento puede haber sangrado al orinar, pero no quiere decir estrictamente cáncer de próstata. Ahí hablaremos de enfermedades prostáticas y a lo mejor sería el momento de ingresar precisamente a este tema también. Sí, claro. Enfermedades prostáticas igual, hay muchísimas. ¿Cuáles son las más comunes? Exacto, las más comunes son las prostatitis. Tenemos prostatitis bacterianas, que es causada por bacterias, como su nombre lo dice, y prostatitis abacterianas, que son a lo mejor porque estás muchos tiempo sentado, a lo mejor por poco consumo de líquidos, etcétera, etcétera, que no hay precisamente un factor infeccioso que condicione la inflamación. Prostatitis quiere decir inflamación de la próstata. Okay. Y en ocasiones las prostatitis da muchísimo más sintomatología que el propio cáncer de próstata en sus etapas muy tempranas. ¿Cuáles serían los síntomas para no confundir y pensar precisamente que a lo mejor pudiéramos ser propensos o estar con cáncer de próstata? Es que justamente, vuelvo a recalcar, perdón por ser tan insistente, aquí el tema de la prostatitis vas a tener exactamente los mismos síntomas que te comenté hace un momento. En una prostatitis puede haber dificultad para orinar, puede haber dolor para orinar, sangrado al orinar, sangrado al eyacular, puede haber disminución en la fuerza y calibre del chorro, puede ser que orines muchas veces en la noche y es una prostatitis.
Por eso es que les hago demasiado énfasis a que en caso de que tengas molestias, no simplemente ir a la farmacia y me das un antibiótico porque creo que tengo prostatitis. No, debes de acudir al urólogo. La próstata en particular es una glándula, un órgano del varón que en conjunto con la vejiga y la uretra nos puede dar síntomas muy engañosos. Podemos pensar que es cáncer cuando ni siquiera es cáncer. Podemos pensar que es prostatitis cuando no hay nada que ver con la próstata. Incluso podemos pensar en una piedrita de 3 milímetros localizada en la salida del conducto que viene del riñón a la vejiga, que se llama unión uretero-vesical. Y la sintomatología que te puede dar eso es exactamente la misma que te estoy mencionando. Y simplemente fue una piedrita pequeña. Entonces, el gold estándar que les quiero mencionar es que la trifecta que yo les había mencionado en otros programas, que es el historial clínico adecuado, con un interrogatorio adecuado, las pruebas de laboratorio y la exploración física son indiscutibles. No podemos hacer diagnóstico nada más con una u otra de los que les acabo de mencionar. Es importante, el médico mexicano, el urólogo mexicano es muy clínico y seguro estoy que va a poder favorecer o va a poder mejorar la sintomatología de los pacientes, pero para tener una seguridad absoluta, el urólogo, a pesar de ser clínico, se va a hacer apoyo de los estudios de laboratorio, de los estudios de ultrasonido y, ojo, del tacto rectal también. Entonces, con eso nos vamos a ir para descartar el tema de la prostatitis, que es la inflamación, que es prácticamente el diagnóstico diferencial que nosotros como urólogos debemos de hacer cuando un paciente acude con nosotros. Obviamente, por ejemplo, si un paciente varón de 55 años de edad me acude con un antígeno de 200 nanogramos o de 100 nanogramos, pues caray, pues sin duda alguna, o bueno, las posibilidades altísimas de que tenga cáncer de próstata, claro, ahí van a estar. Pero si ese paciente, el mismo paciente de 55 años, me acude al consultorio con síntomas y con un antígeno de 8, por ejemplo, ahí no con eso nada más voy a saber si ya tiene o no tiene cáncer de próstata. Tengo que hacer interrogatorio adecuado, tengo que hacer exploración física completa, tacto rectal y los estudios que estamos comentando para que nosotros integremos un diagnóstico en específico. Muy bien. Doctor, ¿cuál sería el tratamiento o los tratamientos para la prostatitis? Generalmente los tratamientos para la prostatitis, pues obviamente si estamos hablando que es una prostatitis abacteriana, generalmente utilizamos antiinflamatorios, utilizamos Serenoa repens, utilizamos fitoterapia. Son medicamentos que van a favorecer o ayudar a la célula prostática a desinflamarse. En ocasiones damos alfa bloqueador, que generalmente la mayoría de las personas que han acudido al urólogo y han padecido esto conocen la tamsulosina, que es uno de los alfa bloqueadores mejores que tenemos para contrarrestar la sintomatología de la prostatitis. Y algo bien importante, las prostatitis, se los puedo decir por la experiencia, las prostatitis no se curan en 2-3 días o en una semana. Generalmente hay que dar tratamientos largos. ¿Hablamos de cuánto tiempo? A veces hasta de 6 meses o años incluso. Okay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ocasiones el tratamiento no logra penetrar en forma adecuada hasta el sitio que nosotros queremos. Y hablando de unas prostatitis que sí son bacterianas, ¿sí? O sí son parasitarias incluso, este tipo de prostatitis obviamente se hacen cultivos de semen, a veces en ocasiones con masaje prostático, que eso quiere decir a través del recto se exprime la próstata para proveernos de la secreción y que de eso se mande a cultivo. Ya una vez que tenemos el cultivo, de acuerdo a la bacteria y el antibiograma que se haga, bueno, pues generalmente damos el tratamiento en específico. Pero, insisto, a diferencia de, por ejemplo, cuando nos enfermamos de la garganta, que el pediatra nos dice, tómate este antibiótico por 7 días y todo bien. Generalmente en el caso de la próstata son mucho más días.
¿sí? Y lo más importante, no automedicarse. Esta parte de automedicarse en la próstata es bien importante para ti. ¿Y es muy común eso? Demasiado común, precisamente por lo mismo que Ok. el varón no quiere ir a la Sí, claro. consulta, no quiere, va generalmente, discúlpenlo por decirlo así, pero a la farmacia de la esquina o algo por el estilo y compra el medicamento o le pide al médico de la farmacia que le dé tal o cual medicamento cuando no tiene un diagnóstico preciso. Importante todo esto y de verdad hay que quitarnos este tipo de pena, de miedo, de mitos alrededor de esto porque esto nos salva, esto salva vidas, esto salva precisamente de padecer lo que es el cáncer de próstata o también alguna otra enfermedad de próstata. ¿Existen, doctor, suplementos o medicamentos que puedan ayudar a mantener una próstata saludable? Que es algo que también creo que buscaríamos todos, ¿no? Sí, en alimentos, los alimentos como les comentaba, ricos en grasas no saturadas, como lo que mencionaba, las almendras, las nueces, el aguacate, etcétera. También el licopeno. Está demostrado científicamente que el licopeno está en altas dosis en el jitomate rojo. Ok. Entonces, si comiéramos un jitomate rojo todos los días, favorecemos a la no aparición del cáncer de próstata. Sí. Y en cuanto a suplementos, ¿existen algunos directamente como tal? No, suplementos, realmente los suplementos, los suplementos multivitamínicos, el fósforo, magnesio, generalmente van a favorecer a una mejor salud prostática, pero no está totalmente demostrado que eso sea lo que te va a evitar el cáncer de la próstata. Muy bien, pues estamos en el consultorio de Miguel el día de hoy hablando de cáncer de próstata y enfermedades prostáticas. Está con nosotros el urólogo, cirujano urólogo Marco Antonio Vilchis Cárdenas hablando de este tema. Por favor, si ustedes tienen alguna pregunta o duda, háganla al 777-270-4902. Seguimos con más en el consultorio de Miguel. Gracias por todos sus mensajes a través del 777-270-4902. Les vuelvo a recordar que si se perdieron parte del consultorio lo pueden ustedes ver a través de lo que es YouTube, a través del canal de YouTube de Diario de Morelos 1 o también a través de diariodemorelos.com. Ahí van a la sección de salud y bienestar y pueden checar absolutamente todo lo que son los consultorios. Nos siguen llegando preguntas y preguntas que queremos que nos apoye, por favor, doctor. Alguien nos está compartiendo el contacto 28,689. Dice, yo cargué pesado y se me hinchó un testículo. ¿Qué sugiere el doctor? Justamente lo que te mencionaba hace ratito. La sugerencia número 1 es que acuda a valoración médica, de preferencia a su urólogo, a un cirujano, de preferencia. Sin embargo, el médico general le puede apoyar. Pero, a manera concreta para con él, la sugerencia es que de preferencia utilice un suspensorio escrotal en caso dado de que sea únicamente el testículo que se le haya inflamado, aplicar fomentos o compresas de hielo para que se desinflame y seguramente algún antiinflamatorio. Pero, insisto, lo más importante es acudir con su urólogo. Por ejemplo, en lo particular, cuando un paciente llega conmigo, lo primero que hacemos es interrogarlo, explorarlo y hacer un ultrasonido Doppler testicular para evidenciar si ese testículo está o no comprometido. La sugerencia es que acudan pronto. Hay enfermedades de los testículos que un testículo se te puede morir, por así decirlo, en una forma coloquial, en 6 horas. Que se llama torsión testicular. Una vez torcido un testículo, en 6 horas, ese testículo puede no servir. ¿Y este tipo de casos cómo se da o por qué sucede? La torsión testicular puede venir desde bebés hasta los ancianos. Y no es propiamente que el testículo se tuerza, sino lo que se tuerce es el cordón espermático. Las estructuras musculares, venosas y nerviosas que bajan del abdomen hacia el testículo, llega un momento que por los movimientos del mismo testículo, los movimientos musculares, se tuerce el cordón espermático y lo que va a hacer es como cuando exprimes una jerga. Okay. Entonces, lo que hace es cortar absolutamente la irrigación de ese testículo y si es total ese testículo y no se detecta ese testículo en 6 horas, ya no es
ya no existe prácticamente. Okay. Entonces, cuando tenemos una torsión testicular, sí hay que acudir en forma inmediata al médico urólogo de preferencia. Y de verdad hay que ir porque miren, este tipo de cosas no se cura o se mejora a nosotros automedicándonos, o si lo vemos en internet y demás, créanme que sí es muy especial esa zona de la cual estamos hablando, Así que regularmente nos da pena, nos da miedo y más emociones que nos genera precisamente ir con un urólogo, ¿no? O que alguien más nos pueda ver esa parte íntima de los hombres. Es algo que ha existido y creo que no va a terminar, pero de verdad, ustedes vean por su salud. La salud es algo importante en nuestra vida y de repente vamos a andar con situaciones que pudimos evitar si nos quitamos el miedo y nos quitamos precisamente la vergüenza a este tipo también de pues acudir a una consulta médica por alguna molestia o síntoma que tengamos. Acabas de decir algo súper importante. El tema es próstata y sus enfermedades o cáncer, pero hablando del testículo, un breviario muy importante y sin duda alguna muy bueno para tu público es el cáncer testicular. Claro. Por ejemplo, el cáncer testicular también es prácticamente sin síntomas. Entonces, si ese paciente en ocasiones no se explora, no se cuida y se revisa sus testículos o acude al especialista, ajá, el cáncer testicular es muy agresivo, pero algo bien importante y bien bello en este mundo es que el cáncer testicular es muy, muy altamente curable. Curable si se detecta a tiempo, curable al 100%. Pero muchos pacientes, por esa vergüenza que tú mencionas, exacto, por ese miedo que mencionas, por esa situación de verlo en internet, de verlo con el amigo, etcétera, etcétera, ese paciente nos llega a la consulta con unos testículos tan lastimados, tan deteriorados por cáncer testicular, que en muchas de las ocasiones la posibilidad de hacer algo ya es muy, muy poca. Entonces, acabas de dar otra vez en el tema. Las enfermedades urológicas no son para ver en internet, no son para preguntarle al amigo, a la amiga, no son para automedicarse. Las enfermedades urológicas, pene, testículos, próstata, vejiga, riñones, es importante acudir con el especialista, muy importante. Inclusive ni siquiera lo preguntamos o comentamos entre amigos, ¿eh? Ah, por pena, claro. Claro, o sea, nunca le diríamos o le preguntaríamos algo, porque a lo mejor pensarían unas cosas distintas de nosotros, claro, hay enfermedades, ¿no? que en verdad son impresionantes, que las traes desde chiquito, desde los 6, 7 años, las sigues arrastrando hasta la adulto de 20, 30 años. Son enfermedades que se dieron en esa época y por miedo, por temor o por pena, no se comentaron jamás. Y así nos llegan los pacientes, mal. Es importante, por eso el consultorio de Miguel, de verdad, estamos tratando de romper este tipo de miedos o de vergüenza o de mitos que existan con este tipo de prevención de enfermedades, hablando en este caso de cáncer de próstata o enfermedades prostáticas. Y ahora, una vez que ya se es diagnosticado, doctor, ¿qué tratamientos son los que hay o existen actualmente con alguien que ya fue diagnosticado con cáncer de próstata? Perfecto. En la actualidad hay muchos tratamientos, muchas líneas de manejo urológicas, oncológicas que se pueden dar en un paciente. Depende, en la gran mayoría de las veces, del estadio clínico en el cual se encuentra el cáncer de próstata. No vamos a hablar de situaciones de clasificaciones de TNM o situaciones meramente médicas u oncológicas, pero hablemos de una etapa inicial, una etapa moderada y una etapa avanzada, para que sea más explícito para tu público. En las etapas iniciales, el cáncer puede ser curable. Puede ser curable con cirugía radical de próstata. El día de ayer incluso nosotros hicimos una cirugía radical de próstata con mucho éxito, nos fue muy bien. Esa cirugía radical de próstata puede ser cirugía abierta, quiere decir que hacemos una herida grande en el abdomen, entramos a la cavidad y extirpamos la glándula prostática con sus vesículas seminales, y hay otra técnica que es cirugía laparoscópica, también por medio de orificios menores a 1 centímetro, entramos al abdomen, se extrae la próstata, igual de esta manera. Hay otras técnicas también para tratamiento de cáncer de próstata. Estamos hablando de temas curativos, sí, porque hay tratamientos que pueden ser paliativos o tratamientos en los cuales puedo operar la próstata, pero no le estoy ofreciendo una curación al paciente, le estoy ofreciendo
una mejor calidad de vida, por así decirlo. Entonces, hablando de curaciones, la cirugía radical de próstata, la radioterapia, por ejemplo, también en etapas iniciales, cuando nosotros estamos dando radioterapia a un paciente, o el oncoradiólogo le da radioterapia, ese paciente potencialmente se puede curar. Hay, para que me entienda el público, una especie de semillitas que se implantan en la próstata, que tienen radioactividad y también aniquilan o eliminan el cáncer de próstata. En particular, esas dos vertientes son curativas y paliativas o procedimientos en los cuales nosotros podemos ofrecerle al paciente una mejor calidad de vida en las etapas moderadas y avanzadas, pues puede ser también radioterapia en ocasiones, pueden ser cirugía en la cual eliminemos carga tumoral, ¿sí? O incluso cirugías en las cuales se favorezca la forma de orinar. Recordemos que uno de los síntomas más importantes en el cáncer de próstata, ya sea moderado o avanzado, sí son problemas para orinar. Y estos problemas para orinar son el pan nuestro de cada día de ese pobre paciente. Entonces, ¿qué debemos hacer como urólogos? Darle una mejor calidad de vida a ese paciente, ofreciéndole procedimientos u ofreciéndole cirugías para que tenga una mejor forma de orinar, una mejor calidad de vida. Muy bien. Esas serían tal vez algunas o parte de las complicaciones o posibles complicaciones de no tratar enfermedades prostáticas a tiempo. Así es, definitivamente. Incluso las complicaciones pueden ser tan graves como llegar a la insuficiencia renal. Para el público en general, la vía urinaria es como si tuviéramos un tinaco en la casa. El tinaco son los riñones, ¿sí? La tubería que baja alrededor de la casa hacia el lavabo, por así decirlo, el WC, es los uréteres, y el baño en sí es la vejiga y la próstata. Entonces, todo el sistema, absolutamente todo el sistema hidráulico tiene que estar de lujo. En el momento que tu sistema hidráulico falla en alguna zona, es potencial que puede fallar en otras zonas. Ejemplo, el cáncer de próstata, que se comienza a proliferar, comienza a comprimir los conductos que se llaman uréteres, que bajan del riñón, los aplasta como si estuvieras aplastando una manguera, y esto va a condicionar hidronefrosis. La hidronefrosis es un estancamiento de la orina en los riñones, y esta hidronefrosis también va a matar el riñón. Y al rato el paciente no nada más tiene cáncer de próstata, también tiene insuficiencia renal. Y a ese paciente no nada más hay que hacerle cirugías de próstata, sino ahora también hay que hacerle diálisis o hemodiálisis. Entonces, este punto es muy importante, porque si haces una medicina preventiva, vas a evitar todos estos gastos. Vas a evitar muchos gastos que tienes. Yo les digo a mis pacientes, el urólogo debe de ser también un médico para prevenir, no nada más para tratar como tal. Ya llegó mi paciente con enfermedad de próstata y hay que operarlo, hay que hacerle esto. No, hay que comenzar a dar prevención. Y hablando de prevención, lo mejor que se puede llevar tu público es acudir a su urólogo de confianza a partir de los 50 años. Una vez al año no hace daño, lo he dicho. Una vez al año no hace daño. Y si se hacen revisar y valorar con su médico urólogo, sin duda alguna van a estar muy bien. Médico, ¿cuál sería cómo es la primera cita a partir de los 50 años? ¿Qué podemos esperar nosotros? Porque seguramente vamos a ir con miedo, vamos a ir con pena. ¿Cómo debemos de tener esta comunicación con el urólogo? Ok, yo les quiero decir al público en general que no tengan pena ni tengan miedo, y más si no tienen síntomas, si no tienen molestias, simplemente acudir con su urólogo, presentarse y decir: vengo a mi revisión inicial. ¿Sale? Quiero hacer una medicina preventiva de mi sistema urinario, de mi sistema urológico, por así decirlo. Y el especialista, sin duda alguna, tendrá que revisar valores de función renal, tendrá que revisar con un ultrasonido que no haya problemas en la vía urinaria, con un ultrasonido que se detecte la próstata, el tamaño de la próstata.
Ojo, este ultrasonido es abdominal, no es transrectal ni nada por el estilo. De inicio es un ultrasonido transabdominal que se puede revisar, que tengamos un adecuado vaciamiento de la vejiga. La vejiga se debe de vaciar bien siempre. A lo mucho podemos tener un 10% de orina residual. ¿Cuál podría ser uno de los síntomas para saber que no se está vaciando bien? Los síntomas es que tengas sensación de dificultad para orinar, que tengas sensación de que el chorro de la orina no sale fuerte, que tengas una sensación de que el chorro de la orina es mucho más débil o más delgado en su calibre, que orines frecuentemente, ¿sí? Acuérdense de un vasito con agua de 100 mililitros. Imagínenselo en este momento, un vaso de agua de 100 mililitros. Si ese vasito de agua todo el tiempo le está cayendo una gota por segundo, pues se va a llenar. Es lo que hace el riñón hacia la vejiga. Entonces, si ese vasito de agua nada más lo vacías 20 mililitros o 30 mililitros, que es un chorro débil, escaso, delgado, etcétera, ¿qué le va a pasar? Entonces se va a llenar más rápido otra vez con esa gotita y por lo tanto va a hacer que lo tengas que vaciar a cada rato, a cada rato, a cada rato. Esa es la frecuencia para orinar. Muy bien. Esa es la frecuencia. Es la disminución en el calibre del chorro de la orina, la disminución en la fuerza para orinar. Entonces no se está vaciando en forma adecuada. Hay otras enfermedades que incluso se llaman hiperactividad vesical, en la cual la vejiga se contrae enérgicamente, fuerte y se vacía hasta más frecuente, se vacía bien completamente, pero ya la enfermedad es de la vejiga. Entonces por eso les comento, sin duda alguna el urólogo es el especialista que les va a ayudar en cualquier sintomatología urológica. No es una especialidad tan sencilla ni para el médico general ni para el cirujano general, por ejemplo. Es importante ver al especialista urólogo. Visiten al especialista de su confianza, definitivamente. Por cierto, doctor, sus datos nos están pidiendo cómo lo pueden contactar, teléfono y lugar también donde pueden acudir tal vez a una valoración o a una consulta. Muchas gracias. Nosotros estamos en Urología Médica Láser. Urología Médica Láser está localizada en Avenida Cuauhtémoc, número 149, Colonia Chapultepec. Estamos dentro de la Policlínica Cuernavaca. Nuestros teléfonos son el 777-261-1339. Nos puede seguir en nuestras redes sociales de TikTok, de Instagram, de Facebook y búscanos como Urología Médica Láser o Urología Médica Láser Vilchis. Estamos a sus órdenes, sin duda alguna, y también para que estén atentos de nuestras campañas. Ahorita tenemos nuestra campaña del Día del Padre con un 30% de descuento en cirugía láser de próstata. Es una cirugía láser 100% de próstata para este 10 de junio y también hacemos campañas gratuitas, también hacemos apoyo a algunas personas que tengan pues esa dificultad económica para atenderse. Muy bien, una pregunta antes de despedirnos. A mi esposo lo operaron de una hernia que llegó a salir en un testículo, le pusieron membranas en la ingle porque tuvo ruptura en la piel y de repente le duele mucho en la herida, dice que siente como ardor. Sí, las cirugías de hernioplastia, seguramente le pusieron una prótesis de malla para mejorar que no se vuelva a hacer la hernia. Aquí sí vale mucho decir, depende mucho de las técnicas que se utilicen, las técnicas quirúrgicas que se utilicen. En ocasiones se pueden llegar a comprimir algunos nervios locales y de hecho la inguinodinia, como su nombre técnico se llama inguinodinia, que es un dolor crónico de la zona inguinal, de la zona operada, es de hecho uno de los posibilidades de secuelas que queden en este tipo de casos. Yo le sugiero que acuda con el médico que la operó para que de esa forma le comenten, y hay buenos esquemas de manejo y tratamiento, antiinflamatorios esteroideos seguramente, o algún otro tipo de antiinflamatorio, pero si el médico que le operó sin duda alguna es la mejor opción para su revisión. Perfecto. Pues muchas gracias al doctor Marco Antonio Vilchis Cárdenas, cirujano urólogo de Urología Médica Láser, por estar con nosotros el día de hoy y hablarnos de este tema tan importante que tiene que ver con el cáncer de próstata y enfermedades prostáticas. Lo invitamos a que se continúe con nosotros, por supuesto, y regrese porque hay muchas dudas y hay muchas preguntas. De repente, como decíamos, miedo, vergüenza a preguntar sobre situaciones o posibles síntomas o cosas que vemos que ya no están como dentro de lo que consideramos normal en lo que es precisamente
precisamente pues esta zona, pues de repente no lo hacemos y no acudimos con el médico. Este es un buen momento. Por eso está el consultorio de Miguel, para que ustedes también pues se vayan quitando este tipo de mitos y de miedos y vergüenza sobre algo que es tan importante como es nuestra salud. Doctor, muchísimas gracias por estar en el consultorio de Miguel el día de hoy. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Los esperamos en Neurología Médica Láser también, a sus órdenes. Perfecto. Nosotros hacemos una pausa y regresamos el día de mañana al consultorio de Miguel. Y a continuación seguimos aquí en Chavorrucos y Millennials en la 99.